¿Cómo están, chicos y chicas? Aquí CJ Moyo con un nuevo video para el canal de reacción. El día de hoy vamos a reaccionar a cuando creíamos que los creepypastas eran reales, con entre paréntesis con @chilobel. Por lo visto está haciendo colaboración con él, de Faz, o no sé cómo se dice. Nunca aprendí a pronunciar el nombre de este youtuber. Pero bueno, ¿cómo han estado, chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Yo he estado con demasiado calor. En estos últimos días ha estado demasiado caluroso, muy sofocante. Pero bueno, este, si Dios quiere, este será. Estoy haciendo varios videos, estoy grabando varios videos con anticipación, así que si ven esto, probablemente haya sido el segundo video que les había prometido anteriormente que iba a ser seguido. Que iba a ser 2 días seguidos, que no lo pude hacer porque se me olvidó subir el siguiente video. No, bueno, sí, la verdad que sí, se me olvidó. Pero bueno, si no me equivoco, este sería el segundo video seguido. No se acostumbren, la verdad, porque prefiero mantener el ritmo de cada 3 días. Y en caso de que no haya sido este segundo video seguido, bueno, XD. Así que sin más nada que decirles, chicos, vamos a reaccionar. Este es un video de 21 minutos, así que a lo mejor el video se me haga de 40 o 50 minutos. Ahora sí, 1080. El increíble Fazpeluche. ¿Cómo? Le di ok, sí, creo que le di play sin querer. En fin, este sí es 1080, calidad completa. Comenzamos. El increíble Fazpeluche 2.0 con calcetas ya está a la venta y estará disponible por tiempo limitado hasta el 13 de febrero. Así que entra al link de la descripción y compra uno o más ahora mismo. Cuando era niño, allá en mi natal Veracruz, mi padre me mostró... Tremendo spam que nos comimos, pero bueno, para el que esté interesado y sea fanático de él, pueden comprar el Fazpeluche. Ahora mismo. Cuando era niño, allá en mi natal Veracruz, mi padre me mostró la puerta a un mundo mágico, el internet. Y el show principal de ese mágico lugar... ¿Con cuántos años? Cuando era niño, allá en mi natal Veracruz, mi padre me mostró la puerta a un... dice cuando era niño, no especifica la edad. Un mundo mágico, el internet. Y el show principal de ese mágico lugar era YouTube, o YouTube, como le he dicho toda la vida. Fue la primera página web que aprendí a navegar por mi cuenta, y me encantaba. Mi padre casi siempre llegaba muy cansado del trabajo, pero a veces tenía suficientes energías como para acostarse conmigo a ver videos en YouTube. A ver, la primera página que yo no abrí, a ver, cuando yo conocí internet como tal, lo que hice fue jugar, la verdad. Lo primero que hice fue ver qué jueguitos había. Me acuerdo que en el cyber que iba yo estaba World of Warcraft, estaba el 3, si no me equivoco, creo que era el 3, creo que era el 3 y uno de nieve, que no me acuerdo su nombre, el de nieve. También estaba Tibia, que era un MMO, si no me equivoco. Contra hasta el 1.6, el clásico, y Half-Life. No tenía Left 4 Dead, no me acuerdo por qué, pero si no me equivoco eran esos juegos que tenía ese cyber. Sobre todo yo me acuerdo que cuando toqué el cyber por primera vez, lo que hice fue irme y darle clic al primer jueguito que vi, que en este caso fue Counter Strike. Lo abrí. Me acuerdo que estaban jugando, yo no sabía cómo conectarme, y le pregunté a los que estaban jugando que cómo se jugaba eso, que cómo podía jugar con ellos. Entonces ellos me explicaron y me puse a jugar en una partida LAN desde con esas mismas PC con ellos. Yo nunca me metí en partidas de internet, me metí ya fue después de viejo, pero ya de joven, lo que hacía era eso. Le preguntaba o veía si alguien estaba jugando en LAN y me metí en su servidor y jugamos entre todos. Ese servidor tenía como, no me acuerdo si tenía 8 o 12 PC, y nos jugábamos todo y poníamos equipos de, a veces cuando habían 8 personas o cuando las PC estaban full eran mitad y mitad. Otra vez que era un poco injusto, que a veces había, en el sentido de injusto me refiero a que era, a veces eran 4 contra 2, 4 contra 6, 5 contra 6 o 3 contra 5, cosas así. Así que era mayoría de números y era un poco troll, pero bueno. Y YouTube... después de eso sí me metí, también me acuerdo meterme en Gmail, que para que me crearon mi correo para tener Facebook y para
para ver, para no YouTube, para no meterme en YouTube, no, porque yo nunca usé mi cuenta de Gmail para YouTube. Yo me acuerdo es en abrir YouTube y anotar en un papel, esto me trae nostalgia, con un papel roto, lo arrancaba de mi cuaderno y anotaba, ponte, episodio número 1 de Vegeta de The Heavy Witty. Lo anotaba, hacía una lista de todos los episodios que tenía esa serie y anotaba, me veía uno que duraba 40 minutos, lo tachaba, seguía el siguiente episodio, me lo veía, lo tachaba, y cuando se me acababa el tiempo y no tenía más plata para recargar, me iba y ya tenía la lista con los episodios que me había visto. Entonces el siguiente día que iba al cyber, llevaba la lista y veía por donde me había quedado. Dije, me quedé en el episodio 3 justamente a tal minuto, y me lo continuaba viendo justamente en ese minuto, y así sucesivamente. En ese entonces era otra cosa. No había copyright, así que podías ver episodios enteros de series o hasta películas. Pero aún así nos gustaba ver los videos que hacían los youtubers de ese entonces. Y hay un video en particular que recuerdo muy vívidamente por algún motivo. Era un video loquendo, y el título era algo así como Mitos y leyendas urbanas sobre videojuegos. Y las historias que escuché junto a mi padre en ese video corresponden a algunos de los primeros creepypastas sobre videojuegos que existieron en internet. Ese recuerdo viene a mí de vez en cuando y me hace pensar en muchas cosas, principalmente en la inocencia de aquella época en la que llegábamos a pensar que los creepypastas eran o podían ser reales. Yo me acuerdo en un video que subió Germán, en Juega Germán, de la página o el canal 666. Yo estaba cagadísimo, que tenía, cada vez que yo abría YouTube, me acuerdo que tenía, después de ver ese video, me acuerdo que tenía miedo que me tocaba, que me llegase a tocar ese canal. Y me acuerdo nunca haberlo buscado. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo si lo busqué, pero actualmente lo que me estoy acordando, a lo mejor en un futuro terminé diciendo, no, sí me acuerdo que lo busqué y no sé qué. Pero actualmente lo que yo me acuerdo es de que no lo investigué, que siempre andaba con miedo de toparme con ese canal. Y también me acuerdo que Germán hubo un tiempo que subía historias de terror de WhatsApp, que eran historias que eran narrados por WhatsApp, así que eran como que de repente sangraba la pantalla y cosas así. Seguramente muchos de ustedes incluso lograron convencer a compañeros de clase que Slenderman era real o algo así. Yo pensaba que Slenderman era un experimento de la vida real y que Jeff the Killer era un asesino en serie real, que solamente tenía la cara desfigurada. Después, o actualmente parece más bien como una copia del Joker, pero en ese tiempo no tenía esa ¿cómo se dice?, perspectiva, y pensaba que todo era real. Igual que los creepypasta, me acuerdo con el Sonic.exe, el Mario, el Toy Story, cuando la época de los .exe. Sí, y creo que el primer creepypasta que conocí fue el de Tails Doll. Puede que algunos de ustedes sean muy jóvenes para acordarse, pero antes de que hubiera un Sonic.exe, estaba el Tails Doll. Era una historia muy breve acerca de un niño de Los Ángeles, California, que se encontraba jugando al juego Sonic R de 1997. Según su madre, el niño llevaba un buen rato obsesionado con desbloquear a un personaje oculto en dicho videojuego, por lo que pasaba tardes enteras encerrado en su habitación. Ay, me acuerdo, yo busqué bastantes versiones de esa historia, me los veía con Loquendo a cada rato. Y no me acuerdo si una vez lo vi con Pepe el Mago, que creo que él lo narró, no estoy seguro. Jugando. Una noche cualquiera, la madre llama a su hijo para cenar, pero este no responde ni sale de su habitación. Después de un rato, la madre decide ir a buscarlo, y al abrir la puerta, lo encuentra, sin vida. Sus pupilas estaban dilatadas y su mirada perdida en la nada. Sus labios estaban azules, su piel pálida, y de su boca caía saliva y espuma. No parecía haberse ido en paz. La expresión de su inerte rostro era de terror absoluto. Lo que sea que hubiera sido lo que vio en sus últimos momentos parecía haberlo llenado de pánico y miedo hasta su último respiro. Y en la pantalla del televisor aún se veía la imagen del juego, de la Sega Saturn, que aún estaba encendida. La alegre canción Can You Feel the Sunshine de Sonic R se reproducía en bucle mientras la pobre mujer presenciaba la tétrica escena en silencio. Y entonces gritó. La policía llegó y al poco tiempo los forenses dieron su veredicto. El trágico deceso había sido causado por un ataque epiléptico
dando como resultado la asfixia del chico en cuestión. Los padres del chico objetaron, diciendo que ninguno de los dos tenía antecedentes de epilepsia en su familia, pero por más extraña e improbable que fuera la situación, no había nada más que hacer. Tras el funeral, los padres deciden obsequiarle la Sega Saturn al que era el mejor amigo de su hijo. Y es este amigo quien tiempo después decide encender la consola y ver que lo último que su amigo hizo en esa extraña y trágica noche fue cumplir su objetivo de desbloquear a Tails Doll, un extraño personaje que jamás había aparecido en ningún otro juego de Sonic. No aparecía en el manual del juego tampoco, y todo el arte oficial del personaje lo mostraba como una... Perdón, siempre digo que ya, chicos, lo que hace que es para contar, para dejar que cuente la historia de este creepypasta, que es un clásico, demasiado viejo ese creepypasta. extraña criatura que habitaba en las sombras, sin boca, con pupilas enormes y una extraña mirada. Y es después de este macabro incidente que Sega decidió jamás volver a usar este personaje maldito. Esa es la historia que escuché hace tantos años, en ese video loquendo que vi junto a mi padre. Y al concluir la narración, mi padre pronunció unas palabras que jamás olvidaré. ¿Cómo podría olvidarlas si me han acompañado toda la vida? Él me dijo... puras pendejadas. Yo le pregunté si acaso no le había gustado la historia, y él me dijo que estaba entretenida, pero que claramente no había pasado. E inmediatamente me contagió esa mentalidad, y esa fue la forma en la que empecé a ver todos los creepypastas en años siguientes. Interesantes, sí, pero falsos. Y la historia del Tails Doll... Yo cuando me veía en mi época de creepypastero, en el sentido que consumía mucho contenido de creepypasta, yo me comía cualquier creepypasta que veía, desde esta historia, el de Tails Doll, el juego de Mario.exe, el Gorefield, pero creo que el Gorefield es más reciente, me equivoco, Mario, el Toy Story, cualquier cosa que era creepypasta, Jeff the Killer, Slenderman, ¿qué más? Habían otras historias, el proyecto del sueño, el proyecto del sueño ruso, el experimento del sueño ruso, perdón. ¿Qué más? Hay bastante, lo que hace que me cuesta pensarlo. El proyecto... el de Abigail, ese mismo, que también me acuerdo, que aún se me sigue diciendo la piel cada vez que lo recuerdo. Hay bastante. También el de los icebergs de los rituales prohibidos. Amigo. Solamente recordándose el juego era del muy ascensor, toda esa época. De desmentir. En la época en la que se supone que se desarrolla la historia, a finales de los 90, a los adultos les encantaba aprovechar cualquier oportunidad para culpar a los videojuegos sobre absolutamente todo lo malo que pasaba en el mundo. Qué horrible. No, a ver, yo no soy del 97, pero en la época de los 2000 y de entre el 2000 y el 2010, y yo digo hasta un poco más, fue horrible porque en esa época, yo creo que lo conté en otro video, pero sí lo he contado, pero lo vuelvo a decir, que por parte de mi mamá, mi familia es muy religiosa, extremadamente religiosa. Entonces mi mamá, como antes que se separara de mi papá jugaba videojuegos, entonces él nos inculcó esa cultura de jugar videojuegos. Entonces nos volvió gamers desde muy pequeños, literalmente desde que era bebé. Él nos puso a jugar a videojuegos, nos daba una consola, un Play 1, los controles, y nos enseñaba cómo jugarlo. ¿Qué más? También, entonces después que ellos se separaron, mi papá nos dejó unas consolas, un PlayStation 2 gris, y me acuerdo que mi papá nos dejó con bastantes juegos, no solamente también con PlayStation 2, sino que también con Xbox 360. El que usábamos más era el Xbox 360, pero mi mamá nos compraba más del juego del PlayStation 2 porque de Xbox no vendían mucho. Vendían sobre todo en la ciudad, pero yo no vivía en la ciudad, sino en un pueblo que apenas vendía juegos de Play 2. Entonces, cuando nosotros íbamos con mi mamá, había un sitio que era una esquina completa que vendía puros juegos de PlayStation 2 pirata, no original. Si no me equivoco, todos eran piratas. Entonces me acuerdo que había una colección de Naruto,
si no me equivoco, eso se los conté, no me acuerdo en qué video, pero se los cuento aquí en caso de que sean nuevos. Me compró una colección de Naruto, pues yo se lo estaba pidiendo, de que en esa época yo era muy fanático de Naruto, y mi mamá me los compró. Entonces yo no pasó ni un día que me dieron esa colección y mi tía se enteró de que mi mamá, de que no, mi tía se enteró de que mi hermano y yo éramos fanáticos de Naruto, y resulta que mi mamá le había comentado que, sí, yo incluso les compré unos juegos de sus caricaturas, porque mi mamá no sabía que era anime, yo tampoco sabía que era anime ese tiempo, entonces también le decíamos caricatura. Y me dijo así de las caricaturas que ellos ven y les gusta, y para que jueguen, se entretengan un rato. Entonces mi tía le metió en la cabeza a mi mamá de que no, eso es del, del diablo, no sé qué, y eso lo va a corromper, eso no es de Dios. Y mi mamá se lo comió y nos dijo, chicos, nos llamó, muchachos, vengan acá un momento, y agarró los videojuegos, rompa eso. Y dije, mamá, ¿por qué? Y me dijo, no, porque eso es eso lo va a corromper, eso lo va a llevar por el mal camino. Entonces mi mamá nos sacó al patio y nos hizo partir los juegos en dos. Así, a toda la colección, que eran como unos 7 juegos, o digo hasta un poco más, nos hizo partir todo, las carátulas, los discos, todo, y después nos los hizo quemar. No estoy mintiendo, todo esto es verídico, nos hizo quemar los juegos, y lo que quedó, él no los hizo quemar a nosotros, sino que ella los quemó y después lo desechó a la basura. Pero sí nos hizo ver, y yo me acuerdo que me deprimí por 2 días. No me deprimí, no sé si decir que me deprimí, porque me dio tristeza, porque depresión ya es algo que te lo pone un psicólogo. Pero sí me puse bastante triste por mucho tiempo. Yo creo que duré casi 3 días sin querer hacer nada. Eso fue en vacaciones. No me acuerdo si fue cuando yo estaba estudiando o antes de que yo iniciara los estudios, o si yo estaba estudiando pero estaba en vacaciones. Yo me acuerdo que era un día libre que así que podía jugar. No me acuerdo si fue un fin de semana, pero fue un día que estaba jugando de largo. Entonces, hasta el día de hoy me acuerdo de eso, porque fue traumático, de que te hicieran romper tus juegos favoritos. Y algunos me acuerdo que ni siquiera los logré jugar, que los estaba reservando para después de que me completara ciertos juegos. Por ende, si algo mínimamente similar a la historia de Tales Doll hubiera ocurrido en ese entonces, créanme que hubiera sido una noticia enorme de la que seguiríamos oyendo hoy en día. Pero no es el caso, porque no pasó. Además, la historia dice que después de la tragedia, Sega nunca volvió a utilizar al personaje de Tales Doll, lo cual es mentira. Aparece como easter egg y coleccionable en algunos juegos de Sonic, y aparece como una decoración en el collab que Minecraft hizo con Sonic. Y en los cómics ha aparecido constantemente como una criatura maligna que se transforma en monstruos abstractos y horribles. Es decir, a Sega le encanta todo el misterio y horror que emana de este curioso personaje, toda la atención que ha recibido y el efecto que ha tenido en las personas de internet. Al hacer eso significa que ellos estaban enterados del creepypasta que se creó en el propio fandom de Sonic. Entonces, para aumentar esa, ¿cómo se dice? Curiosidad o teoría. Vamos a decir curiosidad. Para alimentar esa curiosidad les metió, así que era terrorífico y todo eso. Y obviamente ninguna empresa se tomaría todo esto a broma si la historia fuera real. Sería muy mala prensa. Tan solo recordemos lo que pasó cuando un montón de niños en Japón fueron hospitalizados por culpa de un episodio de Pokémon. Aún así, la historia de Tales Doll, si la cuentas bien, no está nada mal. Es muy breve, fácil de entender y contiene una escena bastante grotesca y perturbadora, con muchos detalles tétricos, capaz de erizarle la piel a más de uno. Me gustan las historias que son así de descriptivas sobre escenas como estas, pero además el relato también incorpora un concepto muy interesante. Una persona inocente que es castigada por presenciar algo maligno, algo que no debió ver. El ejemplo más popular y antiguo que se me viene a la mente es el de Medusa, un personaje de la mitología griega que podía convertir a los hombres en piedra con solo mirarlos a los ojos. Las estatuas de piedra que quedaban de sus víctimas normalmente son representadas con rostros de horror. Y dentro de la misma mitología también existe el basilisco, una criatura tan venenosa que solo mirarla a los ojos podía matarte.
En el libro de Génesis, en la Biblia, No, el basilisco. Me acuerdo que había en mis libros, unos libros que regalaban en la escuela. Bueno, no en mi escuela, no me acuerdo si fue en mi escuela o fue un sitio que mi mamá fue, que era una escuela que están regalando libros, sí, de cuentos tradicionales. Entonces, en uno, bueno, ¿y qué tradicionales? En uno de esos cuentos sobre el basilisco, que es un huevo de no me acuerdo si era de una gallina que lo cría una serpiente o es un gallo que pone un huevo y sale eso. No me acuerdo bien. Este, sí, y por cierto, los gallos no ponen huevos, pero me acuerdo que me habían contado algo similar. En fin, el punto es que nace no me acuerdo si fue una gallina o una serpiente. Y entre esas historias que les iba a decir, sí, no, del basilisco era lo mismo que le iba a contar, que salía que supuestamente se moría al escuchar el canto de un gallo. Creo, no me acuerdo. La verdad, hace bastante tiempo que no he visto esos libros. encontramos el relato de una mujer que es convertida en sal por mirar fijamente hacia dos ciudades que estaban siendo destruidas por Dios en ese momento. Obras de terror que son consideradas de culto, como El llamado de Cthulhu por Dios en ese momento. Obras de terror que son consideradas de culto, como El llamado de Cthulhu o The Ring, hacen extenso uso de este concepto, en el que personajes sufren terribles destinos tras ser testigos de fuerzas sobrenaturales más allá de su entendimiento. Y en el año 2020 se hizo viral en internet una bizarra historia con la misma temática. Un corto relato en el que una familia llega a su casa en la noche, después de pasar la tarde fuera. Dos niños son los primeros en entrar a la casa, mientras los adultos se quedan en el auto un momento. A los pocos segundos, ambos niños empiezan a gritar horrorizados. Los padres entran a la casa y encuentran a uno de ellos llorando, mientras el otro se convulsiona terriblemente en el suelo. Ambos chicos terminan con problemas psicológicos de por vida, y uno de ellos termina incluso en estado catatónico, internado en una institución mental. Y siempre que le preguntan al otro chico qué fue lo que pasó esa noche que los hizo tener esa reacción, él sostiene que vieron a un perro sentado en la mesa del comedor, comiendo cereal de un tazón usando una cuchara, como un humano lo haría. La historia es curiosa y está narrada de una forma muy casual, haciendo extenso uso de modismos mexicanos y de lenguaje que algunos considerarían de barrio, por lo que muchos la encontraron más humorística que aterradora. También el de El perro sonriente, el Small Dog, si no me equivoco. Esas historias, amigo. Así, con todos estos ejemplos populares, es fácil entender que el concepto de algo que no debes ver parece ser un recurso inmortal para las historias de terror. Y es en este concepto simple y en la descripción grotesca y detallada del descubrimiento de un cuerpo sin vida que se encuentra todo el terror que la historia de Tales Doll tenía para ofrecer. Pero después algún tontito quiso añadirle más lore al Tales Doll, escribiendo una historia en la que supuestamente en 1950 habían ocurrido unos asesinatos en un pueblo adyacente de Los Ángeles, California, y que en la escena del crimen el perpetrador siempre escribía sus iniciales, TD. Después la policía interroga a algunos sobrevivientes y todos coinciden en que el perpetrador era un osito de peluche flotante. Entonces todo el pueblo llega a la conclusión de que esto es obra de Satanás y se ponen a rezar todos como locos, hasta que un día el peluche flotante aparece en la iglesia del pueblo y los amenaza a todos, diciéndoles: ¡se van a morir, cabrones! Pero entonces el padre de la iglesia le arroja agua bendita al monigote y termina por explotar, solo para reaparecer casi 50 años después en Sonic R. Y es ahí cuando he de citar una vez más a mi sabio padre. ¡Qué pendejada! Porque después de escuchar esto, la historia original hasta parece una obra maestra. Te hace apreciar su simpleza. A fin de cuentas es breve y deja mucho a la imaginación. Sí, la verdad es que últimamente las historias... A ver, los creepypasta actuales están tan elaborados que pierden el sentido de ser creepypasta. Creo que lo mismo pasó con los SCP, en el sentido de que llegó un punto en que perdió el chiste. El de que te hacía dudar si era verdad o no era verdad que existían esas criaturas con el fandom de SCP. Entonces, desde que pasaron diversas cosas que no puedo contar porque me pueden funar, y ahí creo que tanto en este video como en videos anteriores he dicho cosas funables o semifunables, así que como que está medio raro lo que dice, pero entonces no puedo comentar mucho sobre eso, o por lo menos no ahora.
Y bueno, hizo que el fandom de SCP decayera un poco, de SCP, de SCP decayera un poco, o se dividiera. Incluso que crearan, me acuerdo que unos fans o antiguos moderadores de la wiki del de SCP se crearon su propia wiki llamado RCP, o no me acuerdo su nombre, sé que es con R, que es totalmente diferente a los SCP, o parecido, pero que más realista. No me acuerdo bien lo que había, solo me acuerdo que se había dividido, se habían separado y se habían creado dos grupos: el grupo actual de SCP de la wiki y otros que eran más conservadores, si no me equivoco. Pero bueno, ese es un lore extenso del cual no tengo tantos detalles y debería buscar un video que lo explique. O ustedes busquen un video que lo explique. O a lo mejor se esperan que reaccione a un video que le esté explicando. Pero bueno, solamente era para contar eso. El punto es que los creepypastas actuales están tan explicados que pierden el chiste de ser un creepypasta, de que sea simple, que sea con documentación escasa y que se vuelva como sea algo entre paréntesis basado en hechos reales, entre muchas comillas. Y por muchos años, desde que era joven, sentía que había que ser muy tonto para creer en esta última versión de la historia. Pero con los años me he dado cuenta de una cosa. A la gente le encanta chuparse historias de terror malísimas desde antes de los creepypastas, desde antes de internet. Aquí en México, si te vas a algunas áreas rurales, te vas a encontrar con gente que cree en cuentos de fantasmas igual de absurdos. En la colonia San José del Río Verde, un joven asegura que encontró una hada que mide entre 2 y 3 centímetros y además señala que podría ser un mensaje de su padre, quien falleció hace poco. No, es que a mi tío en el monte se le apareció el diablo, el chupacabras, el chupapenes. Y puede que algunos digan... A ver, no. El tío no. El abuelo, que se fue a caer a machetazo con el mismísimo allá en el bosque. Que es diferente porque la Llorona y el Chupacabras, por ejemplo, son leyendas icónicas y bien establecidas del folclore mexicano. Pero si hacemos a un lado su importancia cultural, estas historias son igual de ficticias y absurdas que las de Jeff the Killer o Slenderman. Así que no te sientas tan mal por haber pensado que los creepypastas eran reales cuando eras un niño, si allá afuera hay montones de señores y señoras mayores que sin saberlo creen en cosas igual de ridículas hoy en día. Pero no sé si, a ver, con la historia es que, a ver, tanto la historia del chupacabras como el de la Llorona están, bueno, más del chupacabras porque supuestamente habían animales muertos, así con una sangre drenada, pero a lo mejor me estoy comiendo tremendo bait. Y lo de la Llorona era que estaba basado en bueno, quien no sabe la historia de la Llorona, de que era un español que se casó con una nativa. Entonces el español creo que la abandonó, entonces la nativa se había deprimido y se fue en una canoa en medio de un lago y mató a sus 2 hijos. Y después de ahí ella se arrepintió. What the fuck. Acabo de ver un resplandor ahí, creo que acaban de encender la luz del vecino allá, que normalmente cuando encienden la luz del vecino se ve la luz para acá, pero es un resplandor plu plu. En fin, a lo que me refiero es de eso, de que más o menos tanto el chupacabras tiene como una historia que se ve que es real. No lo puedo respaldar porque ni idea, pero supuestamente había algo que en verdad sí pasó, que se asemejaba, o no estoy muy seguro, así que no me paren bola en esta parte. Puedo llevar este ejemplo un paso más allá, y sé que esto les va a encantar a muchos de ustedes. Hubo un momento en la historia de México en el que millones de personas empezaron a creer ciegamente que Hello Kitty era un invento satánico, que nació de un pacto diabólico entre una humana... No solamente en México, también en mi país pasó eso. Y un demonio. La historia va de que la hija de la creadora de Hello Kitty tenía cáncer de boca y el diablo la curó. Y por eso la señora creó una marca mundialmente famosa con un personaje que no tiene boca. Y como cereza sobre el pastel, la historia te dejaba con el dato curioso de que Hello Kitty significa hola, ya saben, hola demon, hola demonio.
Es lo que Hello dice. Kitty significa hola demonio. Sí, tal Esta cual. historia es 30.400 veces más estúpida, boba y sin sentido que todo lo que hemos visto hasta ahora en este video. Sin embargo, eso no evitó que millones de personas, especialmente señoras mayores ultra religiosas, se Se lo creyeran comieron. esto sin pruebas ni sentido lógico alguno. No sé hasta qué punto este fenómeno se haya expandido a otros países de Latinoamérica, pero aquí en México, el creepypasta de Hello Kitty fue la culminación de una horrible y muy popular corriente ideológica de pensar que todo lo que venía de Japón era satánico. Hello Kitty, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Naruto, todos obra del diablo. Es Sí, hasta todo en mi casa, por culpa, yo me acuerdo que en mi casa ponía videos del pastor que decía el Nintendo, el Pokémon, todo eso me lo hacían ver en bucle. Cada vez que me pillaba viendo Pokémon o jugando a cualquier videojuego, me sentaban en la sala de mi abuela y me hacían ver esos videos a cada rato. Era una pesadilla horrible. xenofóbico si te pones a pensarlo, porque qué casualidad que todo lo que estos boomers tachaban de diabólico y malvado venía de Japón. Y la histeria colectiva que esto causó en Que decía que boomers tachaban de puso- diabólico y malvado venía de Japón. Ajá. ¿Fue que puso aquí? Histeria colectiva que estos boomers tachaban de diabólico y malvado venía de Japón. Y Ajá. Que dice que no me deja leer. No sé qué. En guerra con el Imperio de Japón, sin embargo, desconozco si el conflicto y la subsecuente propaganda de guerra hayan tenido algo que ver con el sentimiento anti-japonés exhibido por los mexicanos a los que me estoy refiriendo. Perdón, si leo mal, por los mexicanos a los que me estoy refiriendo en esta parte del video. La mayoría de ellos eran bebés o aún no nacían cuando la guerra empezó. Por otro lado, menos del 2% de los japoneses son cristianos, mientras que casi el 80% practica creencias paganas japonesas conocidas como Shinto, puesto que el cristianismo profesa que no existe otro Dios más que el suyo. Es común que las prácticas religiosas no cristianas sean vistas como satánicas por muchos de ellos. Esto podría explicar el irracional rechazo hacia estos productos artísticos japoneses en un país tan católico como lo es México. Sí. Sí, en resumen. Bueno, no solamente México, media Latinoamérica. la histeria colectiva que esto causó en la sociedad mexicana es algo que todos los de mi generación recordamos a la perfección. Así que ahora sí no sientas vergüenza por haber creído que los creepypastas eran reales cuando tenías 10 años. El de la ciudad lavanda. Porque vergüenza debería darles a todos los que con 40, 50 o 60 años se dedicaron a amargar y molestar a sus hijos, sobrinos o nietos, diciéndoles que Hello Kitty, Pokémon y Dragon Ball eran del diablo. Pero no pude disfrutar cuando saltaban los episodios de Dragon Ball. Yo no pude ver los estrenos. Yo me acuerdo, me quedé en la saga de los androides, si no me equivoco, de ahí no lo vi más. Y lo más triste, que los episodios que me vi, que las demás sagas que me vi, me los vi salteados, creo que se dice. No me los vi seguidos, sino que me vi el episodio 189, un ejemplo, que a lo mejor es que no me acuerdo los episodios. Vamos a poner el episodio 30 de Dragon Ball, y de repente me vi el episodio 45. Me perdí a 15 episodios de por medio, porque yo solamente veía cuando mis familiares no estaban presentes. Entonces veía el episodio que estaban soltando ahí de Dragon Ball, o de Dragon Ball Z, o del Z Kai, que ese es más que como un resumen, en fin, o del GT. Por cierto, GT no me lo vi, no me vi, si acaso habría visto 3 episodios y del resto no me lo vi. Entonces Dragon Ball no lo pude disfrutar en su estreno. Así que todos esos buenos recuerdos que tuvo esa gente que sí lo disfrutó, les tengo envidia. Y con Pokémon un poco de lo mismo. Sí hubo temporadas que me los vi completo porque mi mamá me lo permitía, pero después de que mis tías, porque no solamente fue una tía sino otras tías que también influenciaron a mi mamá, me quitaron Pokémon, Bajo Terra, bueno, Digimon no me lo veía mucho, así que XD, One Piece, Naruto. Yo me acuerdo que One Piece creo que solamente le vi 14 episodios y chao.
Lo que pasó con Naruto, chao. Todo eso fue chao. Pese a todo eso, sí hubieron creepypastas que hace muchos años me hicieron detenerme a pensar si realmente podrían haber ocurrido. Aquellos que sonaban lo suficientemente creíbles como para dejar una duda razonable, como por ejemplo Polybius. Puede que hayas escuchado ese nombre antes. Sí, el del videojuego creado por el gobierno que causaba convulsiones, no, no me, a ver, ¿qué era lo que decía? No me acuerdo bien. Es una leyenda urbana del internet aún más antigua que cualquier creepypasta que se te pueda ocurrir. La historia nos cuenta acerca de un extraño videojuego que apareció de un día para otro en algunos salones de arcade en Portland, Oregon. La pantalla de inicio nos decía todo y a la vez nada. Polybius, desarrollado en 1981 por CineSlogan. Los testimonios acerca de cómo era el juego son variados, pero todos coinciden en que se trataba de un juego de naves que contenía efectos psicodélicos, luces, colores y elementos que aparecían y desaparecían rápidamente de la pantalla. Se dice que era exageradamente adictivo y que algunos jugadores, tras varias horas de vicio, lograban distinguir palabras, mensajes subliminales que flasheaban por fracciones de segundo en el centro de la pantalla. No pienses, no imagines, obedece, confórmate, ríndete. Parecía algo sacado de la película de John Carpenter, They Live. Sí, pero esa película salió en 1988 y Polybius supuestamente salió en el 81. Continuando con los testimonios, aquellos que aseguraban haber sufrido de adicción prolongada al juego, dicen haber sufrido varias dolencias de la mente en días posteriores. Dolores de cabeza, mareos, tics nerviosos, pesadillas, insomnio y alucinaciones auditivas. Algunos incluso aseguraron que el juego les había causado pérdida de memoria, que los hacía olvidar cómo se sentía y veía el juego en tan solo un par de horas, lo que los tentaba a volver a jugar lo antes posible. Muchos también aseguraban haber visto a hombres de negro inspeccionando las máquinas al final del día, tomando notas y accediendo a menús ocultos en la pantalla del juego. Y finalmente, un día, el juego desapareció de la nada, así como llegó. Todas las máquinas habían sido retiradas la misma noche, sin dejar rastro alguno. Lo que sí dejó detrás fue un legado, que se ha dejado ver a lo largo de los años, apareciendo en Los Simpsons, en cómics de DC y en series de Marvel en años recientes. Sí, fue un boom, la verdad. Al principio la historia puede parecer cualquier cosa, pero tiene unos cuantos detalles interesantes. Lo primero es la fuente de letra que vemos abajo, en donde se lee la fecha de lanzamiento y el nombre de la empresa. Esta fuente de letra no existe. Es muy parecida a las fuentes de letra utilizadas en juegos de la época, como Defender o Robotron, pero no es la misma. El nombre del juego y de la empresa también son elementos Defender o Robotron, pero no es la misma. El nombre del juego y de la empresa también son elementos interesantes en esta historia. Polybius fue un historiador griego, nacido en la región de Arcadia en el año 200 a.C. El significado de su nombre es curioso para el tema que nos concierne. El prefijo poly significa muchos o múltiples y bios significa vida. Muchas vidas de Arcadia. El nombre de la empresa detrás del juego también tiene un significado interesante. Está en alemán y se compone de dos palabras: Sinne, que significa sentido, y Löschen, que significa borrar o deshacerse de algo. CineSlogan, perder los sentidos. Todos estos pequeños detalles no hacían más que adornarle. Entonces imagínate si tiene correlacionado con la historia que está contando. Es decir, de que la gente pierde sus sentidos, tiene mareos, dolor de cabeza, que se olvidan de las cosas, sí, la pérdida de los sentidos. Miércoles. Historia original, sin robarla de su simpleza y misterio. La leyenda de Polybius cautivó mucho mi mente cuando era niño, por un simple motivo: no podía probar que era falsa. La escala de los eventos que la historia nos narra no eran tan grandes. Una extraña máquina de arcade aparece en una pequeña localidad en Estados Unidos y desaparece unos días después. Algo como eso no tendría motivo para volverse una noticia viral. Por ende, en la gran escala de las cosas, se perdería fácilmente en los registros de la historia. Y como cereza sobre el pastel, nadie sabía el origen del relato o su autor. Era más bien un conjunto de anécdotas anónimas. Eso lo hacía todo más creíble para mi pequeño yo. Y es que historias como la de Jeff the Killer, por ejemplo, pueden ser desmentidas pronunciando una sola palabra: seizure. Ese es el nombre del usuario de DeviantArt que creó y escribió el creepypasta original de Jeff the Killer hace tantos años. Y lo mismo con Slenderman, que fue creado por Victor Surge en 2009 para un hilo de imágenes editadas con temática de terror. Polybius, sin embargo, no tenía un autor, un origen verificable, y eso para mí automáticamente lo hacía mucho más interesante
y misterioso. Y es que para mí era entretenido investigar y seguir el rastro de los creepypastas hasta su punto de origen. Por dos. En el sentido que, a ver, no me ponía a leer documentos ni nada de eso, pero sí me buscaba videos relacionados, uno que contaba la historia, otro que se ponía a analizar esa historia, otro que te contaba cosas que te perdiste o no sabías de esto, o datos extra de esa historia, de tal creepypasta, cosas así. Era como recibir un juguete nuevo. Primero juegas con él por un rato y ves qué tanto puede hacer, pero después lo abres y lo desarmas para ver qué tiene adentro y cómo es que funciona. Es el instinto natural y humano de ser curioso, y encontrar la verdad, aunque fuera una verdad simple y aburrida, me hacía sentir que yo sabía algo que el resto de niños no. Algunas investigaciones realizadas en años recientes indican que la leyenda de Polybius fue creada por un tal Kurt Kohler para su página web a inicios del año 2000. Fue en esta página web donde la historia y la imagen de Polybius aparecieron por primera vez. Si bien no se sabe al 100% si realmente fue él quien lo inició todo, la investigación reveló algo muy interesante: los foros de internet que Kurt Kohler solía frecuentar en los 90s. No hay ninguna mención sobre Polybius en ningún lado, pero sí encontramos hilos curiosos, preguntando sobre leyendas urbanas relacionadas con videojuegos, consultas sobre juegos de arcade de los 80s, preguntando sobre leyendas urbanas sobre videojuegos, conocer leyendas urbanas basadas en videojuegos o de cualquier otro tipo. Está lloviendo, olvídenlo. Conocer leyendas urbanas basadas en videojuegos o de cualquier otro tipo de juegos electrónicos, ya sean de arcade, computadoras o consolas leyendas urbanas relacionadas con videojuegos, consultas sobre juegos de arcade de los 80s. Bueno, es que van a ser las 5 de la mañana aquí. ¿Alguien recuerda un juego arcade de carrera en 3D llamado Nürburgring? En mi infancia, alrededor de 1975, recuerdo haber visto una extraña máquina de arcade de carreras en 3D con el nombre de Nürburgring. ¿Alguien más la recuerda? Poco conocidos o que no estén bien documentados, y también discusiones sobre problemas de salud causados por jugar videojuegos. Cuando salió Doom, hubieron varios reportes de personas que sufrieron convulsiones e infartos. En este último hilo podemos encontrar varias historias reales, como por ejemplo la de un chico de Illinois que falleció de un ataque al corazón mientras jugaba Berserk en 1982, y también la de un niño de 12 años que enfermó después de pasar 28 horas seguidas jugando Asteroids. Este incidente se dio en 1981, en Portland, Oregon, el año y lugar de Polybius. Ahora imagina esto. Te quedas hasta tarde en la noche en el salón de arcade local, el cual se encuentra casi vacío. De repente ves a dos hombres extraños entrar por la puerta. Se acercan a una de las máquinas y empiezan a examinarla y tomar notas. Uno de ellos empuña una llave extraña y con ella abre una compuerta en la parte inferior de la máquina. Mete la mano, sube un interruptor y de repente la pantalla flashea diferentes colores, para después mostrar un menú oculto que tú jamás habías visto. Uno de los hombres navega por el extraño menú, mientras el otro habla con el dueño del local. Son solo dos técnicos reparando una máquina defectuosa, utilizando las herramientas de diagnóstico que venían programadas en todos los juegos arcade de la época. Le está encontrando sentido. Pero a través de los ojos de un niño, todo eso tal vez se veía un poco más siniestro y misterioso de lo que realmente era. Además, en esos años habían en circulación muchas máquinas arcade piratas, y algunas otras que violaban regulaciones sobre apuestas o contenido inapropiado. Así que la escena de unos agentes del gobierno u hombres de negro llegando al salón de arcade a revisar y llevarse una máquina de aspecto sospechoso no era poco común. Es algo que llegó a pasar, algo que sin duda habría hecho volar la imaginación de cualquier niño presente. Tampoco está de más recordar la campaña antidrogas que empezó a aparecer en todos los arcades desde 1989. No era difícil imaginar una relación entre el gobierno estadounidense y los videojuegos, viendo que el logo del FBI aparecía en grande al inicio de cada uno de ellos. Y todo eso son hechos, eventos reales que, cuando los juntas, por algún motivo se convierten en una ficción. Al narrarlo todo de la forma apropiada, se transforma en un misterio que al pasar de boca en boca se convierte en una leyenda urbana. ¿Cómo no íbamos a creer que eran reales? Sí, investigar es entretenido, descubrir la verdad es satisfactorio, pero creer siempre fue más divertido y emocionante.
Muchas gracias Faz por haberme invitado a colaborar en este video. Visiten mi canal si les interesa y compren el Faz peluche. Abajo en la descripción les dejaré el enlace para ir a comprarlo. En verdad, sería un enorme apoyo para el canal. Como siempre, un enorme agradecimiento y abrazo. A ver, sí, ese es como les dije, el chiste de los creepypasta es creer que sean simples, tengan como evidencia que lo haga verse real, y para completar que al final te diga basado en hechos reales y tú como que te lo crees, y es que actualmente están tan como que se complican o les quieren crear un lore extenso para crearles un fandom así, y como es que quieren repetir lo que ocurrió en esa época, quieren repetirlo aquí en el presente, algo que es muy difícil de hacer, que muy pocos fandoms muy pocas empresas, compañías han logrado hacer. Y bueno, se le diré para comentar eso. ¿Para qué dice? Para Nufex, Sanlano, Lechuga 1911, Isaac 1800. Ok, esto creo que lo voy a adelantar porque está agradeciendo a 67 EP, Kounako, Fanboys, los demás miembros del canal. En la descripción van a tener el canal de Shiro Bale, a quien le agradezco enormemente por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho su narración y que le den una oportunidad a su canal. También les dejaré en la descripción el link al server de Discord por si gustan unirse. Me han contado También les dejaré... Espérate, que les quería comentar algo sobre Silent Hill. Espero que hayan disfrutado mucho su narración. Aquí está el Silent Hill 2, que no me he visto el gameplay que soltaron, el show Masons, el mensaje corto, que soltaron un gameplay el cual no podré jugar porque no tengo una PC buena, pero me quiero ver, quiero hacer una reacción sobre no solamente de eso, sino del tráiler, del gameplay. Voy a verlo y a lo mejor es que yo ya lo vi, pero quiero subirlo al canal, ya sea de una persona explicándolo a más a detalle, que es para tener una segunda opinión, porque mejor no quiero dar spoilers sobre mi opinión, porque quiero reaccionar a ese video, quiero traerles ese video de ese trailer, a lo mejor sea una video reacción corta, pero se los quiero traer, la verdad, por eso no lo voy a traer. Me lo vi, eso sí, así que no piensen que me va a sorprender, pero como va a ser la segunda vez que lo vaya a ver el video, voy a ser más analítico, así que tendré buenas cosas que comentar, así que no quiero darles spoiler, así que estén atentos al canal, que voy a subir el trailer del Silent Hill 2 remake, del trailer que soltaron. Le den una oportunidad a su canal. También les dejaré en la descripción el link al server. No el antiguo, el reciente, porque el antiguo ya todo el mundo se lo vio, así que voy a hacer el de que soltaron antier nada más, de Discord por si gustan unirse. Me han contado que está bastante épico. E igual tendrán ahí abajo mis redes sociales por si gustan seguirme. Puede que estos días vaya a estar streameando en la plataforma morada durante las tardes. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que los ganadores como mi frase sin más nada que decir, no usan drogas. que los que En el próximo video. Y recuerden que los ganadores no usan drogas. la campaña antidrogas, la verdad. Bueno, ahí está. Este es el primer video que reacciona a Faz. La verdad, él tiene muy buen contenido. Por fin un video que no sea Luisardo o Magma. La verdad, les traeré más contenido de ellos dos, porque como os dije, él me gusta. Pero de Faz voy a tratar de traerles, porque tiene muy buenos videos, para ser sincero. Así que esto no creo, porque ya es cosa personal. Ya me lo vi. Hay videos que también me vi, pero que me gustaría traer al canal. En fin, creo que me estoy yendo por las ramas, así que repito, muy buen video de Faz, merecido su like en caso que lo quieran ver. Recuerden que el link del video se lo dejaré en la descripción y que todos los créditos se los queda Faz, ya que él es el que hizo el video y yo solamente estoy reaccionando. Literalmente haciendo una tarea tan simple que incluso solamente me puedo quedar callado y comentar muy poco, que sé que en algunas partes me quedé callado, pero es porque está narrando una historia y no lo quiero interrumpir en esa parte, porque no hay mucho que comentar. Sería algo sería comentar por comentar en esas escenas en concreto, en esas partes en concreto. Pero bueno, hace 3 días que lo subió, como el primero de... mira, justamente consulté un video. En fin, repito, el link del video se lo dejaré en los comentarios por si lo quieren ver de largo y no cada rato que yo le dé pausa y esté comentando, porque
En este caso el video del dura 21 minutos y este video poco dura de 50. Uy, coño. Así que recuerden que si les gustó el video pueden dejar un likeazo, comenten y me ayudarán bastante si comentan, si dejan sus comentarios en el video. Hace que ayudan bastante al canal y hacen que el algoritmo recomienda al canal, así que me ayudarían un montón si comentan el video. Así cualquier cosita, ya sea si quieren un saludo o que les deje un corazón o ideas para siguientes videos, en el sentido de que canales que me recomienden o videos que quieran que les traiga al canal así de reacciones. Obviamente cualquier cosa que sea de reacción, no que quieran que sea de otra cosa, de críticas, porque muy pocas, no soy crítico, soy más alguien que reacciona, más no que critica o critica muy poco. En fin, así que recuerden que lávense, cuídense y nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Un saludo enorme y bye bye. Dios, van a ser las 5.